Dejadme en los comentarios si creéis que el sistema principal de Genshin Impact, que son sus personajes, es decir, su producto estrella número 1, está o no obsoleto o necesita o no cambios y mejoras, ya no solo en los personajes sino en el banner. Y creo que también la opinión de muchos es que la cantidad de deseos o recompensas no está acorde a lo que se podría esperar de un juego gacha de la magnitud de Genshin Impact. Hoy vamos a ver de manera analítica, que os gustará bastante y me apetece muchísimo hacerlo, cómo está construido el sistema de personajes de Genshin Impact desde el día 1 que salió el juego, cómo ha evolucionado con las nuevas mecánicas, alicientes e innovación del sistema de personajes. Concretamente hablo de personajes, no de combate, sino de la forma de presentarnos a cada una de las unidades y sí que cómo interactúan entre sí. O, por ejemplo, para que entendáis bien cómo funciona este último nuevo sistema de sacarte una Skirk, un personaje súper esperado, y una versión antes sacarte a Scofire, que es un personaje soporte de este otro personaje, para que todo el mundo saque sí o sí a dos personajes en conjunto y de una u otra forma tenga que gastar dinero, porque a estas alturas muchísimos de vosotros ya habéis agotado el por 2 y todavía hasta que reinicie ese por 2 en Notcry una vez al año en Genshin Impact faltan unos meses. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por tu cariño y apoyo. No os cuesta nada, gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello, de verdad. Y entráis en el sorteo una vez al día gratis de una bendición lunar solo por apoyar el canal de manera free to play. Bienvenidos e invitados a los directos, que aproveches si estáis comiendo. Gracias por decidir ver el canal mientras hacéis cualquier cosa. Y vamos con el sistema de personajes de Genshin. Pues bien, después de verlo, en los comentarios me diréis si habéis cambiado de opinión o no de lo que habéis comentado al principio del vídeo, si creéis que está obsoleto o no, pero comenzamos. El sistema básico de Genshin son 4 personajes y creo que ya se ha entendido que se divide en un DPS que está en el campo y 3 soportes, de los cuales al menos uno debe ser un soporte, digamos, más enfocado a ser defensivo, como el gran Pakinov llamaba un cureta. Es decir, tiene que haber un DPS, un cureta o un aporte defensivo, healer barra super escudo como Zhongli barra algo que te aguante el equipo, y 2 soportes, con lo cual, como todos los equipos están de esta forma construidos, pues tiene que haber menos, entre comillas, demanda de DPS y menos, entre comillas, demanda de esta clase de aportes defensivos y más demanda, porque requerimos más de estos soportes. Hoyoverse lo ha entendido muy claro y es el primer pilar fundamental del sistema de Hoyoverse. Creo que ya os he explicado en muchos vídeos, con lo cual no voy a darle mucha vuelta, que Genshin es Carries Impact, es un juego lleno hasta arriba de DPS. Es un juego en el que 2 de cada 3 personajes que salen son carries, DPS que no funcionan juntos, que cada DPS puede haber solo uno por equipo, pero que la mitad de cuentas de vosotros y de jugadores de Genshin hay por lo menos la misma cantidad de DPS que de soportes. Dejadme en los comentarios cuántos carries tenéis en vuestra cuenta, de 5 y de 4 estrellas. Pues bien, esto empieza por que el jugador de por sí tiene un cariño especial si ve al personaje con el que más cariño o empatía o se siente identificado por la historia ha desarrollado y quiere verlo en combate. Quiere ver esas mecánicas, esa performance, esa actuación, esas animaciones, numeritos y todo lo demás. Eso es una de las situaciones, y también la otra que es compatible con la primera es que los carries en los equipos, además, son los personajes que más construcción requieren. Es decir, para que un equipo funcione, si te esfuerzas en construir lo mejor posible al carry, lo posible, lo más seguro es que el equipo funcione bien, porque los soportes suelen dar un bufo al carry y el carry es el que suele hacer daño. Si nos vamos al equipo de Mabuika, se cumple. Si vamos al equipo de Neuvillette, se cumple. Si vamos al equipo de Arlequino, se cumple. Y si vamos a los siguientes equipos, que serían Varesa, Kinich, Moalani y Gaming, se cumplen. Son los carries los que más daño hacen de todo el equipo y reciben buffos de los soportes. Bien, esta es la primera parte y la he intentado resumir mucho porque hemos hablado 80.000 veces de los carries en Genshin Impact. Segunda parte, los healers. No hay tampoco tantos healers que tengan una utilidad espectacularmente poderosa y completa, y los poquitos que han salido se han vuelto increíblemente poderosos. Hablo de Xilonen, hablo de Bennett, hablo de
Cookie, y hablo de alguno más que se me esté escapando, pero ya sabéis que los healers con buen aporte defensivo, como puede ser la propia Xianyun, la propia Scofire, que se ha vuelto súper necesaria, el propio Baizu o la propia Kokomi, todos estos healers se han vuelto espectacularmente poderosos porque tenemos muy pocos healers y muy pocos soportes en general, además de que el healer tiene una cosa que no tiene el carry, y es que se pueden jugar dos healers juntos, cosa que no se pueden jugar dos carries juntos. El equipo de Mabuika tiene a Xilonen y tiene a Bennett como best in slot, en caso de Xilonen ser C2, en caso de que Xilonen sea C0, Yansan C6 no es healer puro, cura un poquito pero no es suficiente, y mejora el Xilonen C0, lo recuerdo para la gente que tenga Yansan C6, pero los healers entonces ahora son más útiles y más demandados que los carries. Aquí os pongo también un pequeño ejemplo para que lo entendáis y cómo funciona esta clase de tácticas de oferta y demanda con los personajes. En Honkai Star Rail, cuando salieron los primeros personajes, estaba Natasha, que era el healer 4 estrellas parecida a Bárbara, y estaba Bailu, que era el healer del permanente. Había otros aportes defensivos, más no healers de este estilo. Luego salió Loucha, y Loucha se convirtió en una unidad potente porque era un muy buen healer de 5 estrellas promocional, que por supuesto superaba a Bailu y de lejos superaba a Natasha. Pero es que además en los modos endgame se te requerían 2 equipos, con lo cual si tenías la suerte de tener a Natasha y a Bailu que salió de permanente, tenías 2 healers. Pero si no tenías uno de los dos, prácticamente estabas obligado a tirar por un promocional healer porque jugaron a la escasez con los healers. Esto a día de hoy ha evolucionado, pero es la forma más sencilla de explicaros cómo funciona todo este sistema de personajes para comentaros que hemos llegado a un punto donde es difícil repetir todo esto. Bien, esto ha seguido evolucionando y la primera innovación al sistema de personajes que teníamos fueron los soportes dedicados, es decir, 4 estrellas, que ya conocéis la historia, que a C6 dan daño crítico del elemento correspondiente, y tenemos actualmente a Sara, Faruzan, Gorou, Mika y algunos otros que se me estarán olvidando que son concretos de un equipo. Si nos vamos a los 10 mejores equipos del juego, antes existían y estaban en los mejores equipos del juego Itto con Gorou C6, Scaramouche con Faruzan C6 y Raiden Hypercarry con Sara C6, y la realidad ahora es que hay algo parecido que es Yansan, que es como un soporte dedicado para personajes de Natlan o que se muevan mucho, pero es cierto que Yansan es más global. Y es cierto que al ser de Natlan y nueva tiene power creep y entonces es mejor que los anteriores y aparecen más equipos. Pero la realidad es que si vamos a los mejores equipos actuales del juego, no hay ningún soporte dedicado. En el equipo de Mabuika no hay un soporte dedicado. En el equipo de Neuvillette, lo mismo. En el de Arlequino, lo mismo. En el de Varesa sí que se puede jugar Yansan y Chebrus, que es también un soporte 4 estrellas dedicado. En el de Kinich, lo mismo. En el de Mualani, lo mismo. En el de Gaming está Xianyun, que es 5 estrellas, pero no es los de los 4 estrellas. Y si bajamos, siguen estando por ahí, pues Navia, Clorinde, Alheizam. ¡Qué casualidad! Ninguno tiene soporte dedicado, porque Navia a día de hoy se juega con Xilonen, Furina, Bennett. Es una mecánica que innovó en su momento y que ya quedó un poco más fuera. ¿Cuál es la nueva innovación de Hoyoverse, aparte de siempre intentar traerte equipos y reacciones con elementos relacionados con la versión en la que estamos? En el caso de Natlan, intentó siempre revivirse la quemadura, reacción con piro que no se usaba, los derretidos, reacción con piro que no se usaba, por ejemplo, Grizzly con Mabuika fuera del campo o Mabuika Carry derritiendo sobre Citlali, y los crepitar más quemadura de Kinich, por ejemplo, aparte de alguna otra reacción de piro. ¿Cuál es la nueva táctica actual? El power creep insano. Los soportes de Natlan, que han sido pocos, Yansan y Xilonen, son personajes que de nuevo se han vuelto best in slot en la mayoría de equipos de Genshin Impact. Los carries que han salido en Natlan, cosa que seguimos teniendo overbooking de carries, demasiado carry para las cuentas, y son byte en general, han sido los más fuertes del juego. Han sobrevivido de Fontaine, Neuvillette y Arlequino, pero justo después y por encima están Mabuika, Varesa, Kinich, Mualani. Todo carries de Natlan. Y ahora en la versión 5.7, que cuenta como versión de Natlan, va a salir Skirk, que tiene un poder similar actualmente con Scofire y Furina al de Arlequino, con lo cual tenemos otro personaje que ha salido en Natlan. ¿Cuál es el siguiente movimiento de Hoyoverse que nos quiere hacer para poder continuar vendiendo personajes? Pues básicamente hay 3 variantes de las innovaciones consiguientes que va a traer el juego.
Uno, nos van a querer traer equipos nuevos cerrados con todos los personajes totalmente nuevos a mecánicas de la nueva versión o región. Ejemplo de esto, el equipo de Varesa al final, el Best in Slot, aunque Varesa es muy versátil y es un punto a favor también, es al final Varesa, Mabuika y Yansan, Mabuika soporte, ahora que vienen los presets más real que nunca, y Chevreuse. Aún así Chevreuse salió en Fontaine, no salió en Monsdat como Bennett. Otro ejemplo es el propio equipo de Mabuika y es el mejor equipo actual del juego. Consta de Mabuika, Citlali, Xilonen y ahí puede ir Bennett, que sí que es el señor Jesucristo de Genshin Impact, pero también puede ir Yansan. Y si metes a Yansan, ya tienes el equipo full de personajes de Natlan literalmente. Y si nos vamos a Kinich y Mualani, Kinich quizás sí depende un poco más de jugar Mabuika, Emily, que son recientes, o Furina, pero Bennett también encaja ahí. También funciona bien con Yansan. Y si vamos a Mualani, Mualani exclusivamente, su best in slot es Mualani, Xilonen y Mabuika. Y luego Furina, que también es de Fontaine, con lo cual se sigue cumpliendo la regla. Con lo cual, esa es la primera estrategia. Nos van a traer equipos cerrados con personajes más nuevos que apenas combinen con los recientes, como posiblemente Furina y Xilonen, si acaso. Segunda estrategia. Nos van a traer carries que hagan power creep a los anteriores. La gente por fin se ha dado cuenta y es muy inteligente. Los personajes principales de Natlan que salieron al principio, como Kinich Mualani o el siguiente carry como Varesa, ni hablar de Chasca porque no entró a esta categoría de carry que hace power creep, básicamente son muy fuertes de forma objetiva y lo conocéis si los veis en las tier list. Sin embargo, son personajes que ya la gente no ha tirado por ellos. Kinich volverá dentro de poco junto a Raiden, unos días después de que veáis este vídeo, pero Mualani tiene un rate tanto de jugabilidad, es decir, de cuentas que la juegan como de cuentas que la sacaron, muy bajo. Varesa, más de lo mismo, porque vino después de Xilonen y antes de esta versión en la que ha venido Scofire y luego Squirk y toda la historia. Skirk y toda la historia. Y de Kinich, pues ahora que volverá lo veremos, pero también tiene un ratio un poco más bajo de lo habitual. ¿Saldrán 800 carries que power gripen los carries anterior? Sí. Skirk, que es el nuevo carry, va a poder gripar a todos los carries crío y actualmente su nivel de poder se acerca al de Arlequino, es decir, que va a ir directamente a cuarto mejor o incluso con constelaciones tercer mejor equipo del juego. Sí. ¿Los carries de Notcry van a seguir la misma línea que en Natlan? Muy posiblemente. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el x2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el x2, os cae el pack con el x2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y nos vamos a la tercera combinación. La tercera estrategia que va a seguir Hoyoverse, al igual que ya hizo lo de los soportes dedicados, ya aprendió de ello y ya se enterró, muy entre comillas, esa mecánica, nos la ha vuelto a evolucionar. El tema de los soportes dedicados ha evolucionado a dos tendencias. Tendencia número 1, soportes dedicados ya no con la estructura que conocíamos, sino tendencia número 1, 5 estrellas de una mecánica puntual, como es el ejemplo de Xianyun con los descendentes, como es el ejemplo quizás de Emily con las quemaduras, o como es el ejemplo en este caso de Scofire con los permafrost. Te saca
una nueva mecánica referente a un soporte dedicado, pero ya no es el formato antiguo de 4 estrellas, sino un nuevo formato mucho más refinado. Y tendencia número 2, soportes dedicados de 4 estrellas que de nuevo ya no son un soporte dedicado de un elemento, sino que ya van más relacionados con mecánicas, y es decir, de nuevo es una segunda tendencia más refinada. Ejemplos, Jansan, con todos los personajes de Natlan y algún personaje de Fontaine, principalmente Clorinde porque se mueve mucho, y el otro ejemplo es Chebrus. Chebrus es otro personaje de Fontaine, es decir, es reciente de la nación anterior y que sí que nos habilita las sobrecargas y ya no es de un elemento, es de 2 elementos, entre comillas, para equipos de sobrecargas, de Electro más Piro. Y todas estas 3 combinaciones de estrategias que nos va a traer Hoyoverse desembocan también en otra estrategia más, que es una combinación de las 3, que son equipos cerrados. Es decir, volverá a haber nuevos equipos cerrados, con nuevos soportes y con las justas combinen con Xilonen, con Furina y con pocas cosas antiguas. Seguramente si acaso se rescate el pobre Bennett, a lo mejor Kazuha y cosas antiguas ya no se rescaten mucho más. Pero lo bueno es que en Genshin la jugabilidad y el que un personaje malo o antiguo pueda hacer un buen trabajo y brillar sí que es una cosa que han trabajado mucho, con lo cual punto a favor también. Y muy posiblemente también se rescaten lo que ha ocurrido con Skirk. La mecánica de que te traigan un soporte con un carry y que el carry sin el soporte no haga nada y funcionen en pack, para que a partir de ahora la gente, en vez de sacar un personaje que le guste mucho, deba sacar 2 personajes que lo testearon con Neuvillette Furina, lo confirmaron con Mabuika Citlali y ahora lo están haciendo de una forma muy refinada y con el marketing de Skirk, que es el jugar Scofire Skirk, se va a repetir en las siguientes naciones. Con lo cual, tener en cuenta que van a sacar personajes de 2 en 2, que habrá soportes dedicados muy refinados que sean para mecánicas concretas y mucho más fuertes que los anteriores, y que desde luego habrá muchos más carries con mucho más power creep. Esta es la realidad de la evolución de la estrategia y las tendencias del sistema de personajes de Genshin Impact. Poquito más. Ahorrar y esperároslo, tratar de no sacar demasiado carry y de entender todo este sistema para ser más felices con el juego. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.